Presidente Nicolás Maduro, gracias por aceptar la invitación. Bueno, siempre a tu orden, Ernesto. Usted, presidente, se ha descrito como una persona con la cabeza en la mira de un francotirador. ¿Cómo usted, como ser humano, sobrelleva eso en el día a día? Primero te pido tus excusas para quitarme el tapabocas para responderte. Aquí con Ernesto estamos. Este es el primer programa. Te felicito que hayas retomado el espacio comunicacional. Ahora, con esa expresión no exagero yo. Efectivamente, hay la decisión en el norte y en Colombia por parte de la oligarquía de asesinarme y de asesinar al Estado Mayor, al alto mando político militar de esta revolución. Son extremistas los que gobiernan en ambos países, en la Casa Blanca y en el Palacio Nariño. Y ya lo han intentado. Esa decisión está tomada desde hace tiempo. Ya lo han intentado. Era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de abril y por mí secuestrarme. Mucho antes, el 4 de agosto del 2018, los bombazos, los drones. Capturamos a los autores materiales, a todos. Y los autores intelectuales quedaron develados. La televisión y la prensa mundial sacó los planes, ¿no? Y en toda esta fase, bueno, ya ha recibido amenazas. Elio Abrams en el Congreso de Estados Unidos dijo que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. La palabra eliminar en la boca de un halcón con antecedentes criminales como Elio Abrams no puede ser tomada como un juego. Es un plan. Tiene una oficina solo para Venezuela y su objetivo es acabar con el liderazgo que yo tengo, que represento, con el mando que tengo y con la autoridad para cohesionar todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, militares de nuestro país y de la revolución bolivariana en específico. Así que no exagero cuando digo. ¿Eso lo afecta a usted como ser humano en lo espiritual? Me da más fuerza de batalla, me obliga a cuidarme más. Claro que me afecta, pero yo diría me afecta porque me empuja hacia adelante. Yo no le tengo miedo al imperialismo, Ernesto. No le tengo miedo a la oligarquía colombiana. Nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir. Vamos a seguir adelante y ya hemos demostrado, nosotros los creyentes, yo cristiano profundo, que con la voluntad de Dios, la protección de Dios, con el esfuerzo del pueblo, nosotros podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, vencer todas las triquiñuelas, complot, conspiraciones. Tengo mucha fe de que este espíritu rebelde que nosotros representamos va a seguir avanzando por encima de amenazas, de conspiraciones, de todo esto. Presidente, se ha armado una pequeña tormenta en las redes sociales a partir de un llamado que usted hizo a debatir sobre la posibilidad de que haya un reinicio de clases presenciales en octubre. A esta altura, ¿usted se inclina más por reiniciarlas o no reiniciarlas? Me inclino por el debate abierto, en la familia, que todas las familias conversen este tema bien conversado, que lo conversen con los estudiantes, con los niños, con las niñas, con la juventud, que lo conversemos con los maestros, con las maestras. Creo de verdad firmemente que hay que buscar una fórmula donde combinemos la educación online, por internet, con la educación presencial. Yo he estado siguiendo todo el debate que hay en Estados Unidos, en España, sobre las distintas modalidades. Ha habido errores en otros países, en el Reino Unido, en Holanda, han tenido que regresar porque han querido abrir las clases todas normales como que no hubiera pandemia. Es un error. Yo estoy proponiendo que busquemos un punto de equilibrio viable para que conectemos directamente, presencialmente a los estudiantes con sus maestros, con sus maestras, guardando el extremo de las medidas de seguridad. Es una propuesta que eché a andar precisamente esta semana. Quiero el debate y quiero ver resultados para ver si tomamos decisiones tempraneras, preparar
Por ejemplo, he dado la orden a Conatel, al general Jorge Márquez, de instalar en todas las escuelas y liceos del país capacidad de internet, ¿verdad? Para que, por ejemplo, un grupo de muchachos, aula de clase, segundo B del Liceo José Ábalos, tiene 40 estudiantes, por ejemplo, 20 asisten a clases presenciales y 20 no. Los 20 que no asisten reciben vía online las clases vía internet. Por ejemplo, pudiera ser. Tenemos que buscar una fórmula. Ahora, ¿qué hay detrás de su propuesta, presidente? ¿Usted siente que los niños, los estudiantes no deben perder la posibilidad de las clases presenciales? ¿No interpreta el temor de mucha gente a que esto pueda revertirse en su salud? Claro que lo interpreto, si no, no hubiera suspendido las clases en marzo. Hemos suspendido las clases radicalmente y nos sometimos a la crítica de la derecha oposicionista. Y fue correcto, parar todas las clases, correcto. Ahora estoy diciendo que teniendo más conciencia, teniendo mejores mecanismos de protección, teniendo todo más avanzado a nivel de la ciencia, pudiéramos ensayar en octubre una modalidad compartida, mixta, de combinada, clases presenciales con clases online. Pudiéramos, vamos a analizarlo, si luego de esta consulta vamos a hacer una encuesta, se dijera que no, con argumentos, con ideas, como digo yo, conversadito. Si se dijera que sí, que hay opciones mixtas, online, presencial, seguras para los muchachos, para las muchachas, seguras para los maestros, las maestras, seguras para todos, lo haríamos. Me gusta el debate. Este debate nos hace falta, ¿ves? Porque bueno, todavía falta tiempo para una vacuna, todavía falta tiempo para una solución al tema de la pandemia. Entonces tenemos que buscar modalidades nuevas que motiven la continuidad en el estudiante. Yo temo, y lo digo, te lo digo, que todas estas modalidades online pudieran acrecentar la deserción escolar. La deserción escolar. Sobre todo en los más niños, en los más chiquitines, ¿no? Pudieran incrementar la deserción escolar en los liceos, en la educación media. Y sería doloroso, porque después reponernos de la deserción escolar cuesta mucho esfuerzo, mucha inversión. Así que una propuesta, que viva el debate, pues, que se avive el debate, digo yo. Presidente, y el debate en general sobre el tema de la pandemia, porque comenzamos extraordinariamente bien cuando usted tempranamente convocó a la cuarentena y la curva aplanada de Venezuela, digamos, era una cosa envidiable para los países, ¿no? Y sobre todo de la región. Ahora, se prendieron las alarmas cuando comenzaron a aumentar el número de casos, llegamos incluso a 1000 diarios, gracias a Dios ya esa cifra se bajó en estos días. Pero la preocupación tomó cuerpo, además con las bajas sensibles de personas conocidas, muy cercanas. ¿Usted cómo ve ese pronóstico que ha hecho el señor Julio Borges de que Venezuela va a convertirse en un peligro sanitario para la región? Eso tiene asidero en la realidad, es un escenario posible que aquí se nos vaya de las manos el control de la pandemia. Yo creo que Julio Borges es un HDP, un tipo que le desea a su país ese mal. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. El Julio Borjitos este que vive como un pachá, como un multimillonario. ¿Dónde sacó todo para comprar mansiones y vivir como un pachá, como un multimillonario en Bogotá? En todo caso yo lo pondría de lado, sus pronósticos y sus malas intenciones. Efectivamente nosotros picamos adelante y picamos bien. Marzo, abril, mayo. Y tuvimos una curva totalmente aplanada. Así se hubiera mantenido. Si no hubiera habido este plan desde Colombia de meter por las trochas
a miles de connacionales. Venezuela tiene conciencia. En el mundo no se dice nada, Ernesto. La agencia FP, FAP, CNN, Televisora Española, todos los que hablan de Venezuela todos los días guardan silencio de que Venezuela es el único país del mundo que ha recibido casi 90.000 connacionales legalmente en esta semana, en estos meses. Y ingresaron ilegalmente casi 40.000, de los cuales por lo menos el 10% mínimo, calculan los expertos, 4.000 ingresaron enfermos ilegalmente y enfermaron a sus familias, a sus comunidades. Ese fenómeno lo detectamos a tiempo, junio, y se expandió. Logramos activar mecanismos de control y logramos parar un crecimiento desorbitado. En Colombia, aquí nuestro vecino al ladito, tiene a razón de 12.000 casos diarios, 350 o más fallecidos diarios. Brasil, nuestro vecino aquí, por donde también se metieron los trocheros, tiene a razón de 50.000 casos diarios, Ernesto. Y un promedio de 900 o 1.000 o más fallecidos, doloroso. Y si nos vemos Ecuador, Perú, Chile, bueno, la situación es grave. Venezuela pudo haber mantenido los índices que logramos en marzo, abril, mayo y parte de junio. Pero el trocherismo impactó. Hemos hecho un gran esfuerzo, gracias a las brigadas médicas, gracias al esfuerzo del sistema público de salud, gracias al esfuerzo diario de informar, motivar, y ahora pudiéramos decir que tenemos una tendencia inicial al control. No hubo un crecimiento como Colombia y menos como Brasil, como Perú, Ecuador y Chile. Hemos logrado con los tratamientos salvar decenas de vidas, Ernesto, decenas con los tratamientos. Tenemos los mejores tratamientos del mundo, Ernesto. Los puedo decir, los hemos traído. Nos ha costado el triple por el bloqueo, las sanciones y la persecución criminal de Estados Unidos. Nos ha costado el triple comprar esos medicamentos, el triple. Si un medicamento costaba $1.000, nos ha costado $3.000, $4.000. Y traerlo en avión nos ha costado 4 veces más de lo que es traerlo, porque tenemos que ser creativos para poder traerlo, para que el imperialismo no impida que lleguen los medicamentos. Y con esos medicamentos que hemos traído en esas condiciones, hemos salvado decenas de vidas de gente que estaba muy grave. Y llegó el medicamento, llegaron las terapias y lo recuperamos. Y está en su casa ahora. Mucha gente. Así que hemos enfrentado el tema de los trocheros. Si Venezuela no hubiera tenido este problema, único país del mundo. Dime un solo país, Ernesto. Tú que estás siempre bien informado. Un solo país en el mundo donde estén regresando miles de connacionales. Uno solo. No existe. Si no hubiéramos tenido a los trocheros, Venezuela hubiera tenido los índices que ha tenido, bueno, Vietnam, que ha tenido Cuba, que ha tenido China, que con medidas como las que hemos tomado, bueno, lograron mantener esa curva aplanada. Ahora, al día de hoy, presidente, ¿es realmente posible garantizarle atención médica al 100% de los positivos COVID-19? Lo estamos haciendo a través del sistema público de salud, de los CDI, de barrio adentro, tan cuestionado por la derecha fascista, del sistema privado. 10.000 brigadas médicas, único país del mundo, 10.000 brigadas médicas. Y además, estoy yo personalmente, la vicepresidenta, el ministro de Salud, la ministra de Ciencia, el equipo presidencial, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el movimiento Somos Venezuela, las brigadas populares de prevención del Partido Socialista Unido de Venezuela en la calle. Si llega a fallar, como pasó en estos días, Silvia, en estos días sucedió que una persona fue a un CDI y lo tuvieron ahí cuarenteado, como dice. Luego fue a un hospital y lo cuarentearon. Pero las brigadas populares lo alertaron. Me llegó la alerta a mí, me moví. La persona tenía un joven de 25 años, tenía síntomas. Lo atendimos, ya lo parapeteamos, lo levantamos y ahora está bien.
Todos estamos en esta tarea, todos estamos en esta tarea. Las 24 horas del día, yo te digo, yo he recibido reportes a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana hemos terminado el reporte y resuelto el caso. Todos estamos en esto para esta tarea las 24 horas del día y así vamos a seguir. Presidente, vamos a hablar de política en lo que tradicionalmente se conoce como política. Bueno, habla. Estamos aquí con Ernesto Villegas. Mire, desde el 8 de marzo del 2013, cuando usted tomó posesión como presidente encargado, tras la partida física del comandante Chávez, han transcurrido 2.725 días, es decir, 7 años, 5 meses y 15 días. Una guará. Yo no tenía esa estadística. ¿Cuál de ellos ha sido el mejor y cuál el peor día para Nicolás Maduro en este tiempo? No tenía esa estadística. De verdad. Es impresionante, ¿no? Porque, ¿cuántos días dijiste? 2.725 días. 2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y la derecha fascista. Ni uno solo. Y siempre me han visto con una sonrisa, con ánimo. Yo digo que el mejor día es todos los días. No he tenido día malo, porque siempre he estado dispuesto a luchar. En los días más duros, recientemente que me dijeron, murió Darío Viva, sentí un golpe en el alma. Murió el Chino Cam, ¡pum!, 2 hermanos. Pero dije, por ellos la lucha continúa. Así que cada día debe ser el mejor día. No importa lo duro que te golpee la vida, como nos acosa el imperialismo, cada día debe ser de ánimo, de batalla. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy que ayer no hice? ¿Qué puedo hacer más por Venezuela, por nuestra patria, por nuestra revolución? Buena estadística, ¿oíste? Le tengo otra más adelante, presidente. Mire, en los últimos años Venezuela ha tenido 3 asambleas. La Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional que preside el diputado Luis Parra y la Asamblea del Nacional que preside o encabeza el diputado Juan Guaidó. El 5 de enero del 2021, según la Constitución, debe instalarse una nueva Asamblea Nacional que surja de las elecciones convocadas para este 6 de diciembre. ¿Usted cree que a partir de esa fecha tengamos en Venezuela una sola asamblea o continúe presentándose ese esquema de doble o triple poder en el que hemos estado? Hemos tenido gran paciencia, Ernesto, para calarnos 5 años de una asamblea en contra del país. Destruyeron la Asamblea Nacional, Ernesto. Los responsables, yo los digo, tú, Ramos Alup, destruiste la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Tú, Julio Borges, bandido, ladrón, destruiste la Asamblea Nacional. Tú, Juan Guaidó, bobolongo, destruiste la Asamblea Nacional. Son los 3 responsables. El país debe tener y buscar los responsables de quienes destruyeron el Poder Legislativo de Venezuela. Deben buscarlo. Y nos hemos, con paciencia, calado todas las jugadas, las maldades, las perversidades de esta Asamblea Nacional. Llegó la hora del cambio. Llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional. Yo estoy seguro que el 5 de enero, cuando se juramente una nueva junta directiva de una nueva Asamblea Nacional, el país va a recobrar estabilidad, paz. Vamos a tener un poder legislativo otra vez poderoso, renovado, que represente al país, que trabaje por el país, y pasaremos la página. Que Guaidó continuará diciendo que es presidente, ya será una comiquita terrible, que producirá más lástima que risa. Bien, cada vez que se aproximan unas elecciones, presidente, se visibilizan tensiones entre los partidos políticos del polo patriótico, individualidades y sectores. En esta ocasión usted ha hecho un fervoroso llamado a la unión de los revolucionarios. ¿Cuál es el riesgo que usted observa al escenario de que las fuerzas del polo patriótico, los partidos que han acompañado a la revolución bolivariana, se postule cada uno por su cuenta a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Bueno, ahorita, compañero Diosdado Cabello, junto a un equipo, viene trabajando con Héctor Rodríguez, Taret, Jorge, Delcy, Cilia. Vienen trabajando la maqueta parlamentaria.
y una gran alianza popular revolucionaria del Congreso Bolivariano de los Pueblos, del Gran Polo Patriótico, una gran alianza popular revolucionaria, que es lo que va a surgir y se va a postular. Yo estoy seguro que vamos a postular a los mejores, a las mejores. Estoy seguro de eso. He visto las listas de los candidatos o candidatas para la lista nacional y me emociona ir a votar por ellos. He visto las listas de los candidatos y candidatas que van en las listas de los estados, que van en los circuitos, y de verdad, mira, cuando nuestro pueblo vea los nombres, las caras, el liderazgo, la vocería de esa ferviente alianza popular revolucionaria, de esa ferviente unión, de verdad, creo que vamos a cuadrar un golpe tremendo, una gran victoria para el 6 de diciembre. Estoy seguro que vamos a una gran victoria. El bloque histórico bolivariano y chavista va a tener una gran victoria unitaria y vamos a llevar, esa Asamblea Nacional va a brillar, va a brillar. Pedro Calzadilla, aquí está visitándonos. ¿Tú no quieres ser diputado, Pedro? ¿Ah? Gente valiosa va a ir como diputados y diputados, de verdad me emociona. Cuando tú ves la lista, dice, valió la pena, yo lo siento por dentro, valió la pena, comandante Hugo Chávez, todo lo que usted sembró. Y todo lo que sembró Chávez lo verán ustedes en los candidatos y candidatas de la Alianza Popular Revolucionaria del Gran Polo Patriótico que vamos a presentar muy pronto. Ahora, se ve usted muy convencido de ello, pero ha sido también convencido en denunciar las divisiones, el divisionismo, el eventual fraccionamiento. Eso supone un riesgo, ¿no? Los grupos y las personas que con el ego tratan de dividir van a quedar aisladas. Yo hice un llamado en el Congreso Bolivariano de los Pueblos para que enfrentemos a quienes traten de dividir. Que nadie sea tonto útil de la división de las fuerzas, por muy pequeñas que sea. Que nadie se preste a ser tonto útil del divisionismo en esta etapa histórica. Tengo fe y confianza en el pueblo, profundamente, en la fuerza del Gran Polo Patriótico, del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y vamos a salir bien, muy bien de esto. Yo soy muy optimista con esto. Más allá de un ruidito aquí, un ruidito allá, al final lo que van a valer son los procesos de unión y los resultados victoriosos. Y en el campo enemigo, presidente, en el campo adversario, hay una oposición que participa de la Mesa de Diálogo Nacional que está postulando candidatos. Y hay otra, alrededor de los partidos que respaldan a Guaidó, que está, digamos, deshojando la margarita alrededor de una ruta unitaria que este dirigente político ha presentado a su consideración. La Conferencia Episcopal Venezolana generó una tormenta al llamar a participar en esas elecciones. ¿Usted cree que ese sector, muy vinculado históricamente al golpismo, a la guarimba, a la invasión extranjera, pueda eventualmente avenirse a participar en un proceso electoral? Están dadas todas las condiciones para participar en las elecciones. Y yo personalmente estoy a la disposición de la Mesa de Diálogo Nacional, de los distintos factores sociales, religiosos, culturales, políticos, que quieran dialogar, conversar. Estoy a la disposición para ayudar como jefe de Estado a crear las mayores garantías, a generar confianza. El camino en Venezuela tiene que ser electoral. El camino tiene que ser el ejercicio de la soberanía popular. Que el voto, ¿quién decide? Yo digo siempre, ¿quién decide? ¿Quién elige la Asamblea Nacional? ¿Quién la elige? ¿Iván Duque en Colombia? ¿Quién la elige? ¿Donald Trump? ¿Quién la elige? ¿Un embajador de un país europeo en Venezuela? La elige el pueblo. Nosotros estamos en disposición de ir a las elecciones parlamentarias siempre, cuando sabemos que vamos a ganar y cuando sabemos que podemos perder. Hace 5 años todas las encuestas decían que íbamos a perder y nosotros pudimos haber inventado cualquier cosa para no hacer elecciones o cualquier cosa y fuimos a las elecciones. Perdimos y yo salí 1 minuto a decir perdimos, respeto a quienes ganaron. Y luego fui el 10 de enero del 2016
a la Asamblea Nacional y lo primero que dije fue: señor presidente Henry Ramos Alup, reconozco su autoridad. Vamos a trabajar por Venezuela, dije, y un conjunto de planteamientos. ¿Y qué se me respondió? En 3 meses se va Maduro, en 6 meses se va Maduro, Ramos Alup. ¿Y qué se me respondió? Golpe, contragolpe, atentado, drones, presidente paralelo. Eso es lo que se respondió. Ernesto, analiza, tú eres buen analista. ¿Cómo estaba la oposición hace 5 años? Totalmente unida, con un liderazgo compartido, con un solo nombre, una sola tarjeta, la MUD. ¿Cómo está la oposición hoy? Entonces analiza, ¿quiénes son los responsables de la autodestrucción de la oposición? Yo te lo puedo decir: Henry Ramos Alup, Julio Borges y el señorito Guaidó. Son los responsables directos. ¿Esa destrucción de la oposición no se la atribuye a usted en lo personal, presidente? No, yo he hecho mi papel de resistir, de construir, de atender al pueblo, de mantener el bloque histórico revolucionario cohesionado, de fortalecer el Partido Socialista Unido de Venezuela, de mantener las alianzas sociales, la movilización popular. Yo he hecho mi papel de lo que me corresponde, de mantener y atender los asuntos del país, la agenda país. Y bueno, si me pueden acusar de algo en relación a la oposición, que me acusen de querer dialogar. Siempre he querido dialogar con todos los factores. Y todo el que se ha querido sentar conmigo, yo me he sentado con él. En algunos casos me he sentado en privado, en secreto. Te puedo decir, Ernesto, con todos me he sentado. He hablado con todos. O Diosdado me ha representado en algunos otros que yo no he ido. Diosdado me ha representado. Los más virulentos, presidente. Todos. ¿Y las más virulentas? Todas. Todos nos hemos reunido. Yo personalmente, o Diosdado, o Jorge Rodríguez, con todos. Yo creo en el diálogo, creo en la palabra. Creo que los venezolanos tenemos que vernos a las caras y buscar soluciones. Bueno, está bien. Hay elecciones. Se van a inscribir muchos líderes de oposición. Les deseo suerte. Y el 6 de diciembre nos vemos las caras y aceptemos los resultados, gane quien gane. ¿Qué le pareció el llamado de la conferencia episcopal? Me pareció bien. Me pareció bien. Sabes que hemos tenido muchas diferencias durante 20 años. Y me parece que podría abrirse una puerta de diálogo entre nosotros, el bloque histórico revolucionario, las fuerzas bolivarianas, el gobierno bolivariano y la conferencia episcopal. Ojalá. Voy a encargar a Jorge Rodríguez, una vez supere el coronavirus, que haga los contactos para ver si pudiéramos tener, Silvia, ¿te parece?, algunos contactos y conversaciones con la conferencia episcopal. Creo que es positivo. Dios quiera, presidente. Amén. Mire, usted, presidente, ha anunciado que la Asamblea Constituyente sesionará hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con lo que resolvieron los constituyentes, según le informaron. ¿Está planteado o no que esta Asamblea someta a referendo un proyecto de Constitución? Bueno, primero yo lo que hice fue decir lo que ya la Constituyente aprobó. La Constituyente aprobó y publicó en la Gaceta Constituyente que iban a deliberar por lo menos hasta el 31 de diciembre. ¿Verdad? Y yo lo que hice fue recordarlo. Así que todos los constituyentes, todos están en cuenta de que eso es un anuncio que se hizo de la Constituyente. Ahora, tendrías que preguntarle a Diosdado, presidente de la magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente, cómo avanza el proyecto constitucional, si va a haber o no va a haber proyecto constitucional. Ya eso es un tema de la Constituyente, no es un tema directo mío. Muy bien, presidente. Mire, este sí es suyo. El 10 de enero del 2025, según la Constitución bolivariana, debe tomar posesión el presidente que resulte electo en las elecciones presidenciales del año precedente. Para esa fecha faltan 1.601 días, es decir, 4 años, 4 meses y 18 días.
¿Cómo imagina usted a Venezuela para esa fecha, presidente? Venezuela primero libre, democrática, soberana, en paz, estabilidad, con la recuperación económica ya activada en los 16 motores y en diálogo nacional con todos los sectores. Yo me imagino una Venezuela, bueno, que cumplirá su agenda constitucional. El próximo año tenemos elecciones de gobernadores y gobernadoras. Luego tenemos las elecciones de alcaldes y alcaldesas. En el 2022, si recogen las firmas, la oposición podría convocar un referéndum revocatorio para revocar mi mandato. Así que pasará mucha agua debajo del puente. Y estoy seguro que con el favor de Dios tendremos una Venezuela en paz, cohesionada y recuperada. Mire, el señor Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero del 2019, hace 578 días, es decir, 1 año y 7 meses exactos. ¿Hasta cuándo podrá el señor Guaidó mantener la ficción de un gobierno paralelo? 10.000 días, 100.000 días, 1 millón de días, lo que él quiera, porque es como un teatro bufo, se le llama, con el perdón de los dramaturgos que hacen teatro bufo. Es un teatro bufo. Él mismo no se cree. Él mismo ya no se cree su propia situación y en el mundo ya ni lo respetan. Las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos lo repudian, lo rechazan, lo detestan. Guaidó es el personaje político más detestado de los últimos 100 años en la política venezolana. Él podrá creerse presidente 10.000 días si quiere. Lo importante es que en Venezuela hay una institucionalidad y continuará la institucionalidad más allá de las estupideces de un estúpido. ¿Por qué en esos 578 días no ha terminado preso Guaidó? Bueno, eso es respuesta de la Fiscalía, del Ministerio Público, de los tribunales. Esperemos. El tiempo de Dios es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios. Lo que sí te puedo decir yo es que el día que la Fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Muy bien. Presidente, PDVSA, ¿cuánto de bloqueo, sanciones y sabotaje y cuánto de corrupción, ineficiencia e incompetencia hay detrás de la actual situación de debilidad de PDVSA? Yo te puedo decir que mucho y mucho. Muchísimo de las sanciones, la persecución, muchísimo. La persecución para que no exportemos petróleo. La persecución a los tanqueros para que no se lleven el petróleo, para que no traigan gasolina al país. El congelamiento y la eliminación de todas las cuentas bancarias en el mundo. Todo lo que estamos sufriendo contra PDVSA no ha sucedido con ninguna empresa petrolera del mundo en 100 años. Y así todo la vamos a recuperar. Así todo la tenemos en una situación previa a los pasos de la recuperación productiva. Pero es brutal, la agresión es total, es brutal. Pero si hay una agresión externa, ha habido también un proceso de descomposición interno, que empezó con Rafael Ramírez, el corrupto mayor de la historia petrolera del país. Vive como un príncipe, un pachá, y se llevó miles de millones de dólares. Mafias que fueron conformando, y en cada sector dejaron mafias. Es un proceso complejo. Yo confío en la clase obrera de PDVSA, en la clase obrera petrolera. Confío profundamente en sus profesionales. Le he dicho a la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, que preside el compañero Tarek El Aizami, y le he dicho al presidente, al nuevo presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, que tenemos 3 elementos claves a combatir. Uno, el burocratismo, mucho burócrata, que todo lo espera para después. Hay que acabar con el burocratismo para imprimirle un dinamismo dialéctico, revolucionario a la empresa, de toma de decisiones, de producción, de activación, ¿ves?
que nos ponga a la altura de la agresión que estamos viviendo. Segundo lugar, la corrupción y los corruptos que están por todos lados. Bandidos, que vamos descubriendo. Le pido a la clase obrera meterle el ojo a la corrupción, a los corruptos, a los bandidos. Como la consigna que dice hace años, limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA. Y en tercer lugar, los infiltrados, que se disfrazan de Ernesto Che Guevara, que se disfrazan de rojo rojito, que tienen currículum, pero trabajan desde hace tiempo para los enemigos de nuestro país. Lo hemos comprobado con pruebas, con datos. Y sabotean procesos tecnológicos en la industria petrolera, en las refinerías, en todos lados. Impresionante, un combate tremendo. Presidente. Los Estados Unidos, en los Wikileaks, búscate en los Wikileaks, cómo sale año 2006, 7, 8, 9, 10, en los Wikileaks, datos de cómo en la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas, a cada miembro de PDVSA que iba a buscar una visa, le planteaban que trabajara para ellos. Allí, dicen los Wikileaks, captaron y dan nombre y apellido. El embajador de Estados Unidos en Venezuela iba reportando al Departamento de Estado, nombre y apellido. Así fueron captando gente y gente y gente. Así que la batalla nuestra en PDVSA, en la industria petrolera, es contra las sanciones del imperio, por recuperarla desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista productivo, y por vencer definitivamente el burocratismo, la corrupción y a los infiltrados. Presidente, tengo muchas más preguntas, pero sé que el tiempo apremia, ¿no? Mire, le hacía la pregunta sobre cuánto del bloqueo y cuánto de la corrupción, la ineficiencia, porque es paradójico que Venezuela ha encontrado apoyo para las contingencias en materia energética en Irán. E Irán es un país que, al igual que Venezuela, está sancionado, bloqueado, pero ellos han tenido una robustez que nos ha servido a nosotros para paliar las condiciones de la coyuntura. ¿Usted qué dice sobre eso? Irán cumplió las tareas que estamos nosotros ahorita desarrollando hace 40 años y logró establecer una industria muy poderosa en el campo energético y nos estamos ayudando. Y creo que la experiencia iraní nos va a ayudar a nosotros poder reforzar toda la capacidad gerencial de dirección y todos los planes y proyectos de desarrollo. Yo tengo mucha confianza, mucha fe en el equipo de la comisión presidencial que lleva el nombre de Ali Rodríguez Araque. Y allí vamos, mira, paso a paso. Muchas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer van protegidas en la visión de José Martí. Ernesto, en silencio ha tenido que ser, porque tú sabes que es una guerra brutal, hay mucha mezquindad, mucho odio en los que desean que las industrias fundamentales del país sean destruidas. Así que tenemos que actuar con mucha cautela, pero también con mucha firmeza. Por eso lanzo este discurso tan firme y llamo a la clase obrera petrolera de Venezuela, de PDVSA, de las petroquímicas, de la refinería, a luchar, a trabajar, a organizarse y a vencer el burocratismo, a vencer la corrupción y a los corruptos y a los infiltrados. Ojo pelado, pues. Presidente, en sintonía con esa prudencia, ¿cuántos misiles de mediano y largo alcance le estamos comprando a Irán? Mira, como dice Iván Duque. Yo dije que era buena idea Iván Duque. Fíjate, cuando yo escuché a Iván Duque, en su intento de desviar la atención de los problemas reales en Colombia, de las masacres, de los asesinatos, de la pandemia, de la crisis social, de la crisis económica que está hundiendo Iván Duque, de los falsos positivos y la corrupción de Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo vi a Iván Duque, lo primero que pensé, está tratando de desviar la atención otra vez, lanzando contra Venezuela para tapar la realidad colombiana. Pero después me quedé pensativo y dije, oye, pero nunca habíamos pensado esta idea. A ver, Ernesto, teniendo Irán tremenda tecnología militar, comprarle a Irán también cohetes y misiles de corto, mediano y largo alcance para defendernos de las amenazas imperialistas. Me pareció buena idea y le di la orden a Padrino
que evalúe todas las potencialidades, todas las posibilidades, y si es posible y es conveniente, compraremos esos misiles en su momento. Buena idea, Iván Duque. Ahora, Duque imagino que lo pone en la mesa tratando de reconstruir aquel episodio de la historia del siglo XX, de la crisis de los misiles en Cuba. Sí. No es ese el casus belli que se está buscando en Washington, en Miami, en Bogotá, para iniciar una agresión armada a Venezuela. Iván Duque es un tipo muy sucio. Fíjense las masacres que hay en Colombia. Hay 35 masacres este año, Ernesto. Han asesinado más de 250 líderes de derechos humanos, más de 200 excombatientes de la FARC que firmaron la paz. La pandemia se le fue de la mano por irresponsable. Iván Duque es capaz de todo. Iván Duque es capaz de todo. Pero yo confío en la capacidad defensiva de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada, de nuestro pueblo, de la Unión Cívico-Militar Policial. Y vamos a nosotros mantener nuestro país en paz. Presidente, ¿quién le conviene más a Venezuela, Donald Trump o Joe Biden? A Venezuela lo que más le conviene, ¿quieres que te lo conteste? Es la unión nacional, que estemos todos unidos. Al final, que Estados Unidos decida lo que tenga que decidir. Y yo siempre diré y ratificaré a Donald Trump y a Joe Biden. Estoy dispuesto a hablar, a dialogar y a que le hagamos una reconstrucción, una reingeniería a las relaciones de Venezuela soberana con los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos para ver qué decide el pueblo de Estados Unidos. Lo que yo sí te voy a decir es que aquí estará, gane quien gane, aquí estará Venezuela, aquí estará la revolución bolivariana y siempre estaremos dispuestos a dialogar con quien esté el inquilino de la Casa Blanca. Muy bien. Mire, presidente, reparación de iglesias, una cadena de oración diaria por los medios públicos, una universidad cristiana. ¿Por qué esa inclinación de su gobierno hacia lo espiritual y religioso si según la Constitución el Estado venezolano es laico? Sigue siendo laico. El Estado venezolano, la educación y el liderazgo, la presidencia. Lo que sí te digo, nosotros tenemos que buscar a Dios. Y buscar a Dios profundamente en momentos tan graves como los que hemos vivido. Yo cada vez creo más en la existencia de Dios. Respeto a los que no creen. Mucha gente buena en la vida no cree en Dios, no cree en Cristo Redentor. Pero bueno, los respeto. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestro pueblo en su inmensa mayoría es un pueblo cristiano, católico, creyente. Todo el mundo cree en algo, Ernesto. Todo el mundo eleva una oración. Todos. Así que yo creo que es bueno, le hace bien al país. La cadena de oración de todos los días a las 8 une la fuerza espiritual. Yo creo mucho en eso. Y creo que le conviene y ayuda mucho al país que nosotros, sus líderes, seamos cristianos de Cristo, cristianos practicantes, cristianos de verdad. Y llevemos el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo, su palabra la llevemos a la acción de gobierno. Mientras más poder, más cristiano. Fíjese que la presidenta de facto de Bolivia entró al Palacio Presidencial Boliviano después del derrocamiento de Evo con una Biblia en la mano. Jair Bolsonaro también es un muy ferviente cristiano. ¿En qué se diferencia un cristianismo de otro, de expresiones políticas alrededor del cristianismo? De todo hay en la viña del Señor. Y farsantes y fariseos hay en todos los espacios de la vida. Utilizar desde posiciones de derecha extremista, ultracatólicas o ultraprotestante, la religión para tapar la realidad, para justificar golpes de Estado, para justificar masacres no es nuevo. Todas las dictaduras militares impuestas por el imperialismo norteamericano del siglo XX, todas llegaron con la Biblia en la mano. ¿Cómo llegaron los indígenas? Con la Biblia, con la cruz. Y representaban a Cristo, representaban a Dios, no.
era su manipulación. La manipulación siempre ha existido. Así es el mundo, así es la vida. De todo hay en la viña del Señor. Presidente, ya estamos terminando. La última pregunta, por ahora. En el 2021 se celebra el bicentenario de la batalla de Carabobo. En un discurso reciente usted recordó que Bolívar fue a esa batalla victorioso ya, en el campo político y cultural. Es decir, la idea de la independencia ya era victoriosa, era hegemónica, cuando Bolívar va a Carabobo y las armas certifican lo que ya era la derrota del proyecto imperial español para la época. Se cumplen 200 años el año entrante. El comandante Chávez tuvo ese 2021 como un horizonte incluso personal. Lo puso en la palestra pública desde el inicio prácticamente de su aparición en el debate político. ¿Cómo acuden los contendores contemporáneos a ese 2021, a ese Carabobo 200 años después? ¿Quién va ganando la pelea? ¿El capitalismo o el socialismo? La pelea es peleando, como se dice. Y creo que las corrientes históricas, revolucionarias, transformadoras, bolivarianas, bueno, han plantado combate en el continente. Grandes victorias, avances acelerados y sorprendentes tuvimos entre el año 2002, 2012, 13, 14. Luego vino un proceso de regresión y ahora se está levantando una nueva ola de fuerzas populares, de liderazgo. Una nueva ola renovadora. Y yo apuesto a esa nueva ola de pueblos. No solamente aquí, sino en el mundo. Yo creo que hay un cambio civilizatorio. A veces esos cambios son invisibles. Van en la palabra, en el pensamiento, en la actitud de los pueblos del mundo. Uno de los elementos que más ha acelerado la conciencia de la necesidad de un cambio del poder en el mundo es la pandemia del coronavirus. Está impactando en la conciencia de familias, de juventudes, de hombres y mujeres en el mundo. Y yo creo que el 2021 va a ser verdaderamente un año de relanzamiento de una nueva ola de cambios para la tercera década del siglo XXI. Lo estoy viendo y Venezuela estará ahí cabalgando en la vanguardia. Nos toca a nosotros jugar el papel de vanguardia. Por eso recibimos tanto palo. Porque vamos adelante, somos los primeros. Venezuela debe seguir así, orgulloso de Bolívar, orgullosa del papel de Chávez, de su legado. Venezuela debe seguir adelante, con sus banderas del socialismo del siglo XXI, con sus banderas de unión latinoamericanista y caribeña en la idea de Bolívar, con sus banderas de solidaridad y amor de nuestro comandante Chávez. Debemos seguir nosotros en la vanguardia. Yo creo que el 24 de junio del año 2021 nosotros podremos levantar una oración al cielo y decir: Bolívar, valió la pena, seguimos en tu camino. Chávez, ha valido la pena, seguimos en tu camino. Así será nuestra celebración. Bolívar, Chávez, 24 de junio, seguimos en el camino de los libertadores. Presidente, le agradezco. Aquí con Ernesto Villegas. Así es. No se lo pierda. Así es. Todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí con Ernesto Villegas. Gracias, Gracias, presidente. A ustedes, amigas y amigos, los esperamos en cualquier momento, el domingo, cuando sea necesario, aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.